Muy buenas tardes, iglesia. Buenas tardes a todos. Qué bueno que es poder vernos a través de este medio nuevamente. La verdad que nos falta algo, extrañamos juntarnos, extrañamos vernos, abrazarnos y pasar tiempo juntos, vernos las caras. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos estos medios y podemos compartir orando, escuchando la palabra de Dios. Y antes de empezar, le quiero compartir dos versículos. En Salmo 50, 14 y 15 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y me gusta el 15 porque dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y seguramente muchos estamos pasando por momentos de angustia, de incertidumbre, donde estas cosas son como una prueba que nos desequilibran y no sabemos qué va a pasar con nuestra economía, qué va a pasar con nuestras vidas, qué va a pasar con el futuro. Pero qué bueno que podamos tener esa esperanza en Dios de decir: invócame y yo te responderé. Y que podamos esperar la respuesta de Dios y que podamos confiar en un Dios que es firme, que es nuestra roca y que Él nunca falla. Y así que qué bueno que vamos a pasar un momento en la presencia de Dios, ahora escuchando su palabra, y después vamos a orar todos juntos como iglesia. Pero antes de empezar, me gustaría que oremos todos juntos desde acá, ¿sí? Padre, gracias por poder tener este medio para comunicarnos, para estar juntos, tu iglesia. Gracias porque tenemos tu palabra que nos habla, que nos hace ver las cosas que van a pasar después. Señor, en tu gracia nos haces ver lo que vas a hacer en el futuro, y queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gracias porque podemos confiar en vos, porque tenemos una esperanza segura en vos, Señor, y que vos nos vas a dar seguridad, nos das protección, nos das cuidados, nos das paz en medio de incertidumbre y de tantas cosas que no sabemos qué va a pasar. Señor, queremos darte gracias por la iglesia y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Escuchamos la palabra de Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos contentos de poder compartir nuevamente la palabra de Dios junto con todos ustedes. Deseo que la paz de Dios llene sus corazones y sus hogares. El capítulo pasado estudiamos acerca de señales antes del fin. En este capítulo estudiaremos acerca de nuestra esperanza futura, nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Te recuerdo que para el estudio es importante que puedas tener una lapicera, una Biblia y un anotador. Te repito, vamos a estudiar en esta noche acerca de nuestro encuentro con el Señor, porque esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. En eso confiamos, que un día nos vamos a encontrar con el Señor. Y la Biblia nos enseña que podemos encontrarnos con el Señor de dos maneras. Una es a través del arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor nos viene a buscar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 nos relata. Lo vamos a estudiar el capítulo que viene, pero en un momento el Señor va a venir, nos va a tomar y nos va a llevar donde está Él. Pero hay otra manera de tener un encuentro con el Señor, y es cuando nos morimos. Usted sabe que la Biblia nos enseña que cuando un creyente en Cristo Jesús muere, su cuerpo va a la tumba, pero la parte inmaterial, su alma y su espíritu van a la presencia de Dios. Y usted sabe que cuando la Biblia relata acerca de un creyente que muere, utiliza el término dormir. Por ejemplo, lo utiliza en Juan capítulo 11 cuando habla de Lázaro. Le dijeron: Lázaro ha muerto, y Lázaro estaba muerto. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo: Él duerme. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo dice: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y utiliza el término dormir para los muertos en Cristo Jesús. Eran hermanos que habían confiado en Cristo y que por alguna razón habían muerto. Y Pablo utiliza este término, dormir. Primera de Corintios capítulo 15, Pablo va a usar el mismo término. No todos dormiremos, es decir, no todos atravesaremos por la experiencia de la muerte, pero sí todos seremos transformados. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, el apóstol Pablo va a enseñar que hay algunos hermanos que han enfermado, otros están debilitados, y dice: y algunos ya duermen, haciendo referencia a hermanos que estaban muertos.
Y también en el capítulo número 15, verso 6, dice que el Señor Jesucristo se apareció a más de 500 a la vez. Dice, algunos hermanos viven aún y otros ya duermen, haciendo referencia a la muerte. Y yo quisiera que en esta noche podamos aprender algunas cosas con relación a la muerte. Miren, esta palabra dormir es usada en un sentido figurado, un sentido metafórico. El Señor habló en este sentido. Por ejemplo, cuando el Señor habló acerca de llevar la cruz para ser sus discípulos, estaba utilizando un sentido figurado. El creyente no va por la vida con una cruz en su espalda, sino que el Señor quiso hacer referencia a que nosotros debemos crucificar la carne, renunciar a nuestros placeres y tomar las cargas que son las cargas del Señor. Bueno, cuando el Señor habló de la palabra dormir, lo usó en un término figurado y siempre se refiere en sentido figurado, solamente se aplica a creyentes en Cristo Jesús y se refiere al cuerpo, no al alma. Porque quiero decirle que el alma del creyente no muere, el espíritu del creyente no duerme. Cuando el cuerpo del creyente es sepultado en la tumba, el alma y el espíritu van a la presencia del Señor. Y de eso quiero que podamos hablar en esta noche, porque de eso se trata el estudio de hoy, nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Y qué maravilloso es confiar en esta promesa, esta es nuestra esperanza, que cuando nosotros cerramos los ojos aquí, los abrimos en presencia de Dios. Vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con esto y que nos dejan alguna enseñanza a cada uno de los pasajes que vamos a leer. El primero, Mateo capítulo 10, versículo 28. Vamos a aprender que es una esperanza que quita los temores. Mateo 10, 28. Dice la palabra de Dios: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede matar y destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor Jesucristo nos está enseñando una verdad. Ustedes en este mundo van a ser atribulados, van a ser perseguidos, van a pasar por dificultades, van a atravesar el dolor, pero el Señor nos enseña lo siguiente: no le tengan miedo, porque hay algo que nadie te puede tocar, que es el alma, es el espíritu, es la parte inmaterial. ¿Sabes que la enfermedad te puede apoderar de tu cuerpo? Dice Pablo que este tabernáculo mortal, hablando del cuerpo, se va desgastando. Pero el Señor nos dice que no tenemos que tener miedo, ni la persecución, ni angustia, ni lo que te puedan hacer, porque hay alguien que nadie te puede tocar, el alma, que es parte de la promesa celestial. Porque el alma está en las manos de Dios, porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Esa es nuestra esperanza. Pero en segundo lugar, es una esperanza que nos enseña. Fíjate, vamos a ver un versículo que está en Mateo capítulo 9, verso 25. Marcos 9. Marcos 9, a partir del verso 2, dice que 6 días después el Señor se llevó aparte a 3 de sus discípulos, a Jacob, a Juan y a Pedro, a un monte alto y se transfiguró. Y el verso número 4 dice, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. ¡Qué maravilloso! Saben que nuestra esperanza futura nos enseña que el día que nos encontremos con el Señor en el cielo nos vamos a conocer. Porque Pedro, Jacob y Juan pudieron distinguir que con Jesús estaban Moisés y Elías. Otra cosa maravillosa, no solamente nos vamos a conocer, nos vamos a ver y vamos a poder hablar. Dice el relato que escucharon lo que estaban hablando. Pedro, maravillado de esto, dijo: Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Así que entendemos que en primer lugar la esperanza que nosotros tenemos en el Señor echa fuera los temores, porque nadie nos puede tocar el alma. Pero en segundo lugar entendemos que es una esperanza que nos enseña, porque sabemos que estaremos con aquellos grandes hombres de Dios. Fíjese otro pasaje. Es una esperanza que genera admiración. Lea conmigo Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22, verso 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos.
Qué maravillosa verdad. Un día nosotros vamos a dejar este mundo, atravesaremos el valle de sombra de la muerte para encontrarnos con el Señor en el cielo. Y ahí estaremos con estos grandes hombres de Dios. Siempre que la Biblia habla acerca de esta esperanza, acerca de el valle de la sombra de la muerte, cuando la Biblia nos enseña que el creyente va a dormir con el Señor, siempre habla de que vamos a estar con Él, de que vamos a estar en el cielo y que vamos a estar mejor que acá. Y vamos descubriendo verdades. No le tenemos que tener miedo a nada porque el Señor cuida nuestras almas y nuestros espíritus. Estaremos con nuestros seres queridos, los vamos a conocer, vamos a poder estar con ellos. Y este relato dice que vamos a poder estar con esos maravillosos hombres de Dios, como los patriarcas, como Moisés, como Elías. Pero ¿saben qué? También es una esperanza prometida. Lea conmigo Lucas 23:43. El Señor Jesús está en la cruz del Calvario. Tenía 2 ladrones a su lado. Uno de ellos se burló, sin embargo otro creyó en Él, confió. Y en el verso 42 dice que este dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor contesta y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa promesa recibió ese ladrón de la cruz. No tuvo tiempo para hacer buenas obras, no tuvo tiempo para ir a la iglesia, ni para remediar toda la vida que había llevado. Estaba en la cruz por ladrón. Sin embargo, en el momento más difícil de su vida, estuvo al lado del Señor. Depositó su confianza en Él. Y el Señor le hizo una promesa maravillosa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay algo que tenés que saber. El paraíso es el cielo. Mira, Pablo en 2 Corintios capítulo 12, verso del 1 al 4, él nos habla de una experiencia que él tuvo. Dice: no sé si en el cuerpo o en el espíritu conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, hablando del lugar donde es la presencia de Dios. Y más tarde dice que ese hombre conoció el paraíso, es decir, por 2 Corintios capítulo 12, verso del 1 al 4, entendemos que el paraíso es el cielo. Y el Señor le hizo una promesa maravillosa a un ladrón que en el último momento de su vida depositó la fe en Cristo Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Cristo Jesús, cuando murió, su cuerpo fue a la tumba, pero su espíritu fue vivificado. Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo fue muerto en cuerpo, pero vivificado en el espíritu. Y sabemos que en el espíritu Él descendió a las partes más bajas de la tierra, llevó cautiva la cautividad, predicó a los espíritus encarcelados y ese mismo día le cumplió la promesa al ladrón de la cruz. Y ese ladrón que estuvo al lado de Jesús pasó la eternidad y a partir de ese momento gozó de esta esperanza que nosotros tenemos. ¡Qué maravillosa esperanza! Es una esperanza prometida, pero también es una esperanza segura. Porque Juan nos va a hablar acerca de la seguridad de salvación. Mirá, en el capítulo número 5 de Juan, él empieza a usar un término: levantar. Él va a sanar un paralítico en el estanque. Y todos se admiraron y se sorprendieron del poder de Dios a través de Jesucristo, de los milagros que hacía. Y Juan capítulo 5, verso 24 dice: de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y esta es una verdad maravillosa, porque la vida eterna es una posesión que yo tengo en el momento que creo en Cristo y para siempre. Acompáñeme a Juan. Vamos a ver algunos pasajes en el Evangelio de Juan. Ya mencioné Juan capítulo 5, verso 24. El que oye mi palabra y cree, tiene. Y ese verbo está en tiempo presente. En este momento tenés vida eterna, si confiaste en Cristo como Salvador personal. Pero fíjate en el capítulo número 6, verso 40. Dice el Señor: y esta es la voluntad de Él que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, si prestaste atención, en Juan 5:24 utiliza el verbo tener en presente. El que oye y cree tiene vida eterna ahora.
Pero en el capítulo 6, verso 40, habla de un evento que va a ocurrir en el futuro, que tiene que ver con la resurrección. En este momento tengo vida eterna, pero en el futuro voy a resucitar. Mirá esta verdad, cómo se afirma en el versículo 54. Juan 6, verso 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene en tiempo presente, presta atención, tiene vida eterna, y yo le resucitaré, tiempo futuro, le resucitaré en el día postrero. Qué maravillosa verdad. El que confía en Cristo como Salvador en ese momento tiene vida, porque estábamos muertos. Recuerda, hermano y amigo, que la muerte no significa dejar de existir. En Génesis capítulo 2, Dios le hizo advertencias a Adán y a Eva y le dijo, el día que comieres del árbol del bien y del mal, ese día morirás. Y si vamos a Génesis capítulo 2, fue cuando ellos comieron, capítulo 3, pero ese día no murieron físicamente. Físicamente murieron en el capítulo número 5, cuando tenían 930 años. Pero sí ese día murieron espiritualmente porque fueron separados de la presencia de Dios. Por lo tanto, entendemos que en un contexto bíblico, doctrinal y teológico, muerte significa separación. Y cuando estábamos separados de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, dice que Cristo Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, cuando yo confío en Cristo, puedo tener vida eterna a partir de este momento y para siempre. Y lo que resta, solamente atravesar el valle de la muerte para encontrarme con el Señor. Qué maravillosa verdad. Es una esperanza segura, pero también es una esperanza que nos consuela. ¿Usted recuerda Hechos capítulo número 7? Relata la historia del primer mártir que se llamó Esteban. Daba testimonio acerca de Jesucristo, dio una defensa acerca de la ley y acerca de la historia de los maestros de la ley, cómo mataron a los profetas, cómo resistieron al Espíritu Santo, cómo resistieron a los patriarcas. Y el resultado fue que apedrearon a Esteban. Y él, estando ahí recibiendo cada una de esas piedras, dice el relato en Hechos capítulo 7, verso 55, que él eleva la mirada al cielo y los cielos le fueron abiertos y vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y él dijo, Padre, Señor Jesús, dijo, recibe mi espíritu. Y dijo, no le tengas en cuenta este pecado. Qué maravilloso es saber que esta es nuestra esperanza. Que cuando nosotros partimos a la eternidad, el Señor Jesús está ahí sentado a la diestra del Padre y Él recibe nuestro espíritu. ¿Sabe? Esta es una esperanza que nos anima, nos exhorta. Fíjese un versículo conmigo. 2 Corintios, capítulo 5. Versículo 8. El apóstol Pablo dice, pero confiamos y más quisiéramos, y subraya en su Biblia, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso es lo que le pasa a un creyente cuando muere. Está ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. Por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Cuándo? Ahora, en este momento. Estamos presentes en el cuerpo y en el espíritu, en comunión con Él. Porque la comunión con el Señor no la vamos a tener allá. Podemos experimentarla ahora, en el presente. Teniendo esta confianza, que un día vamos a estar ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Hay otro pasaje que nos alienta, es una esperanza que nos alienta. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Lea conmigo. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, preste atención y subraye la palabra traerá. Dice, traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. ¿Sabe qué significa esto? Que un día Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Pero no va a venir solo.
Dice que Dios traerá a la iglesia que en este momento está con Él en el cielo, la traerá con Él. Y será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Será inminente. El Señor traerá a los que están en este momento con Él, a los que se nos adelantaron, a nuestros hermanos que fueron adelante en la carrera, que ya partieron a la eternidad. Dice la promesa, si crees en Dios, crees también en Jesús, un día Dios traerá con Jesús a todos los que durmieron en Él y tomarán sus cuerpos transformados y seremos llevados a la gloria suya. Qué maravillosa verdad. Pero también es una verdad que nos anima. Fíjese conmigo, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Miren quiénes habitan la Jerusalén celestial, Sión. La compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo. Y fíjese, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Sabes quiénes son estos justos hechos perfectos? Son los del capítulo 11. Son esos héroes que fueron grandes por su fe y por el Dios que ellos tenían. Saben que estos hebreos tenían la tentación de volver atrás. Algunos se habían dejado de congregar. Lo tenían por costumbre. Otros querían volverse atrás en la fe cristiana. Y el Señor les va a dar este ánimo, este aliento, estas palabras. Miren, están cerca. Vamos, pongan los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y después, para animar, utiliza este pasaje diciendo, ustedes están cerquita. ¿De dónde? De Sión, que es el cielo, la Jerusalén celestial. Y luego nos dice y nos cuenta Hebreos capítulo 12, el verso 23, ¿quiénes habitan el cielo? El espíritu de los justos hechos perfectos. Y esta es una maravillosa verdad, porque nos aseguran que estos hombres de Dios del capítulo 11, que murieron depositando la fe en Dios, están en ese lugar. Y eso nos da una seguridad a nosotros, que nosotros cuando dejemos este mundo vamos a estar juntos con ellos. Este es el ánimo, este es el estímulo. Un día dejaremos de estar aquí, nuestro cuerpo terrenal, nuestro cuerpo mortal va a ir a la tumba, pero mi parte inmaterial, mi alma y mi espíritu va a ir con ellos, con el espíritu de los justos que fueron hechos perfectos cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Otro pasaje, Filipenses capítulo 1, a partir del verso 20, dice, conforme a mi anhelo, esta es una esperanza que anhelamos. Fíjense el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficioso de la obra, no sé entonces qué elegir, qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, y subraya en su Biblia, lo cual es muchísimo mejor. Esta es una esperanza que Pablo anhelaba. Dice, no sé qué elegir, estoy preso en Roma. Si me quedo acá en este mundo es por beneficio de la obra. No sé qué elegir, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque el día que yo me muera, sé que voy a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y esa es una esperanza que yo anhelo, dice en el versículo número 20. Pero también es una esperanza que nos recuerda el llamado de Dios. Fíjese conmigo, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 14. Dice Pedro, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. El Señor se lo había dicho. Y Pedro nos está diciendo que en breve Él abandonaría el cuerpo, su alma y su espíritu se despegarían de su cuerpo. ¿Para qué? Para ir a la presencia de Dios. ¡Qué maravillosa verdad! Esta es nuestra esperanza.
Miren, ustedes saben que estamos estudiando Evento Futuro. La semana que viene vamos a aprender acerca del arrebatamiento de la iglesia, porque nosotros confiamos que el Señor en cualquier momento nos va a venir a buscar. Pero si eso no ocurre, si nos toca experimentar la muerte, esta experiencia, la Biblia nos enseña qué va a pasar con nosotros. Miren, primero, no le tenemos que tener miedo a lo que nos pueden hacer en la tierra, porque nadie te puede tocar el alma, porque tu alma está en las manos de Dios. Aprendemos que vamos a estar en el cielo, que nos vamos a conocer, que podemos hablar, que estaremos con aquellos grandes hombres de Dios. Sabemos que cuando nos vamos de acá es para estar en el cielo, para estar con Cristo y para estar mejor que aquí. Por eso Pablo decía, el morir es ganancia. Sabemos que despegamos el alma del cuerpo, como decía Pedro en el último texto, como el Señor se lo había dicho. Sabemos que mientras tanto estamos en el cuerpo, pero el día que dejemos el cuerpo, estaremos presentes al Señor. Esa es nuestra esperanza. Qué maravillosa verdad y qué maravillosa esperanza. Miren, dice la Escritura que todo aquel que tiene esta esperanza, porque está hablando de la manifestación de Cristo. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestra esperanza se manifestará en el futuro, cuando nos encontremos con el Señor. Pero nuestra esperanza nos cambia el presente. ¿Por qué nos cambia el presente? Porque cuando nos acordamos de todas estas verdades, somos consolados por la palabra de Dios, somos animados por estas promesas, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que nada de lo que pueda pasar acá va a afectar lo que un día me espera allí, en su presencia, en gloria. Y vamos a terminar este estudio como lo hicimos el jueves pasado. Y lo haremos orando. Ustedes van a recibir en la pantalla los motivos de oración. Vamos a orar por el necesitado. Vamos a estar orando por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos que no están trabajando. Vamos a orar por todos aquellos que están expectantes, qué va a pasar, por toda la iglesia que está en cuarentena. Y cuando estemos orando, yo te quiero pedir que juntos, vos desde tu casa y yo desde la mía, podamos recordar esta maravillosa promesa que el Señor nos hizo, esta esperanza, y podamos dar gracias, porque un día vamos a cerrar los ojos aquí y los abrimos allá junto con Él. Oramos.